Y ya tenemos la presencia del doctor Artidoro Cáceres Velázquez, como todos los días, miércoles, en nuestro programa. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, mi querido Raúl. Estoy a sus órdenes. Cuánto gusto. Bien, doctor, a ver, vamos a hacer una consulta respecto a este tema de convocatoria que ha hecho Gareca, el entrenador de la selección peruana, para los próximos partidos amistosos que va a tener el equipo nacional. Pero había una serie me voy a referir a esto, una serie de cuestionamientos, por un lado, en las redes sociales, sobre todo, ¿no? Comentarios, ¿por qué se le ha llamado a un jugador que no es peruano, como el caso de Calcaterra, a la selección nacional? Entonces yo quisiera que usted nos defina más o menos por qué esa xenofobia, esa animadversión de un cierto sector de la población peruana, cuando ya antes han jugado jugadores extranjeros que se han nacionalizado y lo han hecho por la selección peruana. Entonces, ¿qué cree usted que está pasando en nuestra conducta, doctor? Puede estar interviniendo un factor que en otra época no la teníamos, que es el ingreso de cientos y de miles de venezolanos que, como los medios de comunicación de ayer y hoy informan, es un éxodo masivo y altamente comentado. Parece ser que el presidente de Venezuela y las autoridades venezolanas no toman en cuenta, no quieren ver este éxodo y no quieren solucionar sus problemas, haciendo que cada día tanto a Colombia, Ecuador, Brasil sobre todo, y al Perú estén llegando en centenares y miles de refugiados. Entonces este es un factor que no se ha visto antes y que podría estar sensibilizando a los peruanos que no admiten la decisión o la opinión que ha dado Gareca. Pero ser peruano, así, peruano, tiene muchas connotaciones. No solo es peruano el que ha nacido en este país, puede ser peruano el que nació en cualquier otro país del mundo, pero cuyos padres peruanos lo inscribieron como peruanito en el consulado del país extranjero. Él no nació aquí, pero tiene el derecho de ser peruano porque sus padres lo inscribieron en el consulado peruano. También es peruano el extranjero que se casó con una mujer peruana. Es peruano por matrimonio. Y por supuesto es peruano el que no nació en el Perú, pero que se ha nacionalizado bajo las circunstancias que lo permite el Estado peruano y a solicitud del interesado. Eso creo que es el caso de Horacio Calcaterra. Yo no conozco su situación de nacionalización, no sé las motivaciones que lo llevaron a hacerlo, pero ahora es peruano y punto. Si tiene esa credencial legal, tiene todos los derechos y las obligaciones que impone la ley peruana y nadie puede criticarlo, ni menos aún negarlo o regatearlo. Y como usted acaba de decir, mi querido Raúl, no es la primera vez, es posible que no sea el último caso. La jurisprudencia está hoy para recordarlo, lo que se dice jurisprudencia, o sea, lo ocurrido en el pasado. Más de una persona lo ha hecho y más de uno ha jugado en la selección peruana de fútbol. Yo tengo muy buenos recuerdos de esos jugadores, pero también tengo una espina, un espinón, cuando recuerdo a ese arquero argentino que jugó en nuestra selección y al que le clavaron 6 goles y que ahora es premiado, reconocido como comentarista futbólogo, y a pesar de que todavía conserva todo su acento argentino al hablar. Esto lo pongo como un ejemplo que puede servir para las decisiones que se deban tomar. En otras palabras, hay más de un ejemplo. Como digo, hay jurisprudencia y no será este último caso. Así que si Calcaterra es buen jugador y tiene los méritos para ser convocado, creo que la decisión que ha tomado el director técnico es correcta. Si no hay jugadores nacidos en el Perú con los méritos que él
tiene con mayor razón. Y si hay como él, y si hay jugadores peruanos nacidos en el Perú y hijos de padres peruanos como él, será pues el director técnico, será Gareca y su equipo los que tomarán la decisión final. Fíjese, queridos amigos, ya tuvimos 2 primeras damas extranjeras en la presidencia de la República. Y por si acaso, en el pasado tuvimos un marino francés, Petitoars, que luchó por la independencia del Perú. Y ahora hay más de un profesional extranjero, y lo hubo siempre. Profesionales extranjeros que han hecho notables trabajos en la historia, en la ciencia y en otras actividades profesionales en el Perú. Entonces, ¿por qué no permitir que un futbolista peruano nacionalizado defienda a nuestro país en la selección peruana de fútbol? ¿O es que todavía somos perros del hortelano que no comemos ni dejamos comer? Y si existe un tremendo e increíble transfugismo entre los jugadores de fútbol, lo admitimos. Jugadores que cambian de equipo, que cambian de camiseta, cambian de país donde juegan, por intereses meramente económicos. ¿Por qué oponerse a que Horacio Carcaterra, peruano por nacionalización, juegue por la selección peruana de fútbol? Otros ejemplos. ¿Acaso no hemos tenido un presidente elegido como PPK y con nacionalidad norteamericana? Y tenemos un premio Nobel de literatura peruano español, como Mario Vargas Llosa, nacionalizado español. No seamos pues más papistas que el Papa, que además es argentino y se lo considera universal, ¿no es cierto? Y punto. A sus órdenes, mi querido Raúl. Y agregaríamos también, si ahora hay mucha gente que confunde el fervor patriótico con el servicio al país. Si hablamos de patriotismo, Roque Sáenz Peña, que fue argentino, defendió los intereses de Perú en el Pacífico. Claro, hay muchos ejemplos. Ahora, esa connotación que le quieren dar a algunos, el patriotismo, o el patriotismo, que lo quieren aliar a estas situaciones que son netamente, en este caso, deportivas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que encuentra usted en el denominado término patriotismo y el servicio a la nación? Mire, hay otro término también que es el patriotero, ¿no? Ajá, patriotero. El patriotismo es evidente que es un sentimiento positivo. Usted y yo y muchísima gente somos patriotas en el sentido de sentirnos nacidos, identificados con la historia, con el presente y con el futuro de nuestro país, y compartimos ese sentimiento de pertenencia, porque todos hemos heredado de los animales que nos han precedido lo que se llama el instinto territorial. Ese instinto territorial que lo hace a usted defender a su casa, a su hogar, al lugar donde vive, y que naturalmente es el que nos lleva también a querer, y muchas veces con ánimo exagerado, a adorar la ciudad donde hemos nacido, ¿no? Los arequipeños se dice que tienen un sentido patriótico por su región mucho más grande que tiene el puneño, por ejemplo, ¿no? Y viceversa. Entonces, el patriotismo es un término que debería aplicarse a ese sentimiento positivo de pertenencia a un lugar y de defender su territorio, que, como digo, es un instinto que viene desde series animales muy inferiores, anteriores a la nuestra. En cambio, el patriotero, o el que ya es extremadamente nacionalista y que está desfasado con el momento actual, los que hemos viajado a otros países y hemos vivido en otros países. Yo he vivido muchísimos años en Francia, yo mismo tengo la nacionalidad francesa también. Entonces, este sentimiento de exagerado amor que lo han tenido Mussolini, que lo tuvo Hitler, como ejemplos ya mayúsculos, de creer que solo su raza es la mejor, que solo su país es el mejor y es el superior a todos, etcétera, es pues negativo, es patológico, es fanatismo.
Y esa patología mental hace que muchas veces se invadan otros territorios y se considere a los otros inferiores. También esto se aplica no solo al territorio, sino también a la raza misma. Ya son sentidos xenofóbicos, o sea, la fobia hacia el otro, al que no vive aquí, el que no es como yo, y estas discriminaciones odiosas, que no consideran que los seres humanos, a pesar de que todos somos diferentes y no hay Raúl Maraví, no hay otro en el mundo, usted es el único, y lo mismo puedo hablar de Teodoro Cáceres Velázquez. Entonces, a pesar de que somos únicos, sin embargo, somos pertenecientes a una especie humana que nos debe hacer considerar que hay una globalización del sentimiento territorial, y sobre todo en estas épocas en las que se transita de un lugar a otro y que muchas veces ya ni siquiera se necesitan pasaportes, sino que como en la comunidad europea, que se trasladan por todas partes sin necesidad de ningún documento identificatorio así severo, y como también ocurre en la comunidad andina, que parece que ahora para los venezolanos sí ha sido limitada. Creo que a partir del 20 y tantos de agosto de este mes ya no se permitirá el ingreso al Perú con ese dispositivo documentario que es la tarjeta andina, sino con un pasaporte, que va a ser muy difícil que lo consigan los venezolanos que quieren salir de Venezuela, porque el propio presidente está criticando severamente a los que salen. Entonces hay esta diferencia de términos. El patriotero es el que grita que el Perú es el mejor, ¿no? El patriotero, que sin embargo en su propio interior de repente no es tanto como él grita serlo. Entonces hay que diferenciar los términos de lo que es auténtico, de lo que es artificial, de lo que es normal, de lo que debe ser. Usted puede defender naturalmente a su casa, a su hogar, a su familia, y priorizar este interés. Ese es otro asunto que puede dañar la relación con los otros países, como en este caso Venezuela, porque según veo también en los medios de comunicación, el índice de ocupación y de empleo en el Perú ha bajado este mes, y eso también va a ser considerado de repente por el ingreso de los venezolanos. Y entonces, si usted desplaza eso, por ejemplo, a fútbol, un extranjero que quiera ser nacionalizado para jugar en la selección nacional, se ve como un veto, como una prohibición, y supuestamente porque le está quitando terreno, le está quitando oportunidades a otro. Pero eso no está demostrado. Lo que tenemos que hacer aquí es lo que también se aplica en otros aspectos, es ver la meritocracia, el que es mejor. Como le digo, en el caso, por ejemplo, de usted, que es un peruano reconocido, que es un experto en deportes y especialmente en el fútbol, que ha trabajado en el área, no puede usted criticar que un argentino o un uruguayo, quien sea, venga y esté también como un comentarista deportivo, e inclusive si ha sido más aún un jugador de fútbol, ¿no? Entonces, estos son detalles que hay que aclarar. La línea no es difícil de marcar. Hay mucha gente que es fanática de una nacionalidad, de una raza y hasta de una profesión. Para ellos su profesión es la más grande de todas las demás. Entonces hay que tener cuidado para que este ejemplo no cunda en un mundo globalizado, en un mundo en donde en este momento usted puede, si se quiere, comunicar con una persona que esté en Japón, esté en Australia o de donde esté, si tiene los medios de comunicación disponibles. Muy bien, doctor. Como siempre, usted nos da una clase cada una de sus presentaciones, y ya estaremos nuevamente con otro tema la próxima semana, doctor Altidoro Cáceres Velázquez. Con el mayor gusto, mi querido Raúl, estoy a sus órdenes. Muy bien.